Nilton. Una vez más agradecer la gentileza de Lex Academy Perú por la gentil invitación, por la predisposición para poder compartir con ustedes el día de hoy esta ponencia, en la que vamos a desarrollar algunos de los aspectos más importantes, lo que estimamos, algunos elementos más importantes, ¿no? Nosotros, para poder entender, para poder analizar la figura del control de plazo, debemos finalmente advertir algunas condiciones previas, como son, por ejemplo, la posibilidad de plantear que el control de plazo parte como consecuencia de un derecho subjetivo constitucional que va a asistir a todos los sujetos procesales con la finalidad que se garantice algo que se llama plazo razonable. Entonces, yo voy a buscar garantizar con esto el plazo razonable a partir de este instrumento procesal llamado control de plazo. Entonces, el control de plazo, reitero, va a ser justamente aquel elemento que me va a coadyuvar a poder garantizar, ¿no es cierto?, el plazo razonable. A ver, por favor, vamos a ver. Entonces, es de advertir que deberemos nosotros identificar de manera necesaria que este derecho subjetivo que corresponde de manera individual a cada una de las personas, a las que corresponde, en todo caso, garantizar este derecho, va a justificarse en que la persecución del Estado no puede ser completamente ilimitada, sino que más bien debe ceñirse o debe adecuarse a criterios de razonabilidad. Esto va a tener algunos inconvenientes posteriores, como vamos a ver, donde vamos a poder identificar algunas cuestiones particulares sobre el control de plazo, ¿no? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que hay algunas condiciones en las que se debe advertir necesariamente que para poder evidenciar este tipo de circunstancias, a ver, creo que, un segundo, por favor, aquí me parece que, ya. Entonces vamos a poder identificar nosotros que este derecho al plazo razonable, lo primero que nos va a obligar es a conocer qué debemos entender por la razonabilidad o por el plazo razonable o por la razonabilidad del plazo respectivo, ¿no? Entonces, eso, sin lugar a dudas, tiene que ser materializado por lo menos el día de hoy en nuestra exposición. Para ello, vamos a identificar nosotros que el plazo razonable tiene que ver que va a garantizar dos medidas importantes. Por un lado, la protección contra dilaciones indebidas, entiéndase esto como aquellas protecciones que tienen que ver necesariamente con aquellas circunstancias en las que podamos materializar, por ejemplo, que se trata de una figura en la que vamos a buscar la protección contra dilaciones indebidas. Esto es que no se vaya a generar una demora no necesaria, una demora que no está justificada por ley, pero también debería garantizar cuanto menos la protección frente a procesos excesivamente breves, ¿no? Entonces estos procesos excesivamente breves tienen que evitarse del mismo modo y podríamos decir que se pudiera tutelar bajo control de plazo. Ahora uno se podría preguntar y decir, pero profesor, yo no he visto que se apliquen controles de plazo para investigaciones sumamente breves. Sí, es cierto, no lo vamos a ver con recurrencia porque finalmente, digamos que las investigaciones suelen tardar mucho más allá del plazo que pudiéramos estimar necesario. No conocemos algún caso fiscal donde la Fiscalía determine acusar o archivar finalmente con un plazo sumamente breve. No tenemos una forma de controlar ello, ¿no? Sin embargo, se espera garantizar a través del control de plazo que se puede identificar justamente, ¿no? En esa línea, para poder entender esto, vamos a encontrar que la razonabilidad o el criterio de razonabilidad que establece el Código Procesal Penal va a estar contemplado en el artículo 1, referido a la justicia penal, y en el marco de esta justicia penal deberemos advertir que se trata, reitero, de un derecho que se expresa a partir de lo que se conoce también como el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso tiene como dentro de unas de sus garantías al plazo razonable. Ahora, este plazo razonable, a su vez, va a encontrar asidero en el artículo 1 del Código Procesal Penal, que establece justamente que la justicia penal será gratuita, pero en especial establece que debe impartirse con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en el plazo razonable. ¿Cuál es el plazo razonable? El plazo que establece la ley, porque finalmente ahí es un dato importante a identificar.
¿Qué debemos entender nosotros por plazo razonable? Vamos a entender nosotros por plazo razonable el que tenga dos momentos o dos formas de entender la razonabilidad del plazo. Lo que asume la famosa doctrina del no plazo o de lo que se conoce como el plazo legal. Entonces, por un lado, podemos entender que la razonabilidad se tiene que ver caso por caso, y por otro lado, vamos a ver que tiene que verse más bien con la lógica de lo que se requiere estrictamente necesario para efectos de lo que es el plazo razonable. Entonces, aquí vamos a identificar entonces que este plazo, vamos a encontrar que como resulta muy complejo identificar cuándo estamos dentro y cuándo estamos fuera del plazo, vamos a establecer cánones o parámetros que me permitan identificar estos criterios de razonabilidad. Estos criterios de razonabilidad van a orientarse en la línea de lo que pudiera determinarse como el plazo establecido por ley. Entonces se entenderá que es razonable, a priori por lo menos, aquellos plazos en los que se establezca que se ha cumplido, se ha cometido el hecho, o se ha podido realizar los actos de investigación o la investigación en concreto dentro del plazo legalmente establecido para dichos efectos. ¿Ok? Mientras que podremos decir que constituye una afectación al plazo razonable aquellos supuestos en los que no se ha dado justamente dicha situación. Entonces, estos van a ser los principales elementos importantes que vamos a identificar en el marco de ello. Visto ello, vamos a encontrar que el plazo razonable tiene la figura de la doctrina del plazo en sentido estricto. Esta doctrina del plazo en sentido estricto debe entenderse, ¿no es cierto?, como que el parámetro, el nivel, el estándar de lo que es razonable tiene que ser razonable. Esta doctrina del plazo en sentido estricto se entenderá como razonable solamente aquella condición que esté prevista en la ley. Significa que en la medida que no esté prevista en la ley, va a poder entenderse que está, en todo caso, resulta siendo irrazonable. Entonces, deberemos advertir que la doctrina del plazo razonable en sentido estricto me exige que necesariamente deberemos nosotros entender que es el plazo que está considerado o está estimado en el marco de la ley. Entonces deberemos entender necesariamente, reitero, se entenderá porque estamos dentro del plazo razonable una vez que advirtamos que nos encontramos dentro del plazo establecido por ley. En esa misma línea, nuestro plazo será razonable siempre y cuando se cumpla ese lapso de tiempo que está establecido también en la ley. Entonces, en esa lógica, deberemos entender, deberá admitirse, ¿no es cierto?, que se entiende por plazo razonable sí y solo sí cuando se produzca esta situación. Pero esto no se agota aquí, como lo habíamos mencionado hace un momento, también tenemos nosotros la doctrina del no plazo. Esta doctrina no plazo parte más bien ya de un análisis ya inconcreto, caso por caso, donde vamos a entender que la razonabilidad del plazo es un concepto de puntuación indeterminada y que, reitero, hay que ver caso por caso. ¿Por qué caso por caso? Porque vamos a ver el nivel de complejidad del caso, vamos a ver si se trata de un supuesto en el que se justifique justamente esta situación, o si es que más bien se debe hacer un análisis de otra manera. Pues aquí vamos a ver si es que es razonable. ¿Cuándo es razonable? O sea, no resulta razonable, por ejemplo, que yo declare un caso complejo cuando solamente hay un imputado, solamente hay un agraviado, no tengo ninguna pericia por medio, etc. En oposición a los criterios de complejidad que establece el propio Código Procesal Penal. En ese contexto, vamos a encontrar nosotros que esta doctrina del no plazo utiliza como instrumentos, y esto lo podemos delimitar a partir del caso del expediente de 2141-2012, proceso corpus, en el caso Jaime Pastor Ramírez, que en su fundamento tercero establece que esta doctrina del no plazo tiene que ver básicamente con la medición de lo que es la complejidad del proceso, qué tan complejo no resuelve el proceso, la gravedad del hecho imputado, la actitud del inculpado, la conducta de las autoridades, entre otros. Estos son criterios importantes, porque estos mismos criterios son los que se van a trasladar para efectos de poder comprender, por ejemplo, los supuestos de la prórroga de plazo. Cuando yo me llevo una audiencia de prórroga de plazo, los elementos que yo valoro son básicamente estos elementos para verificar que me encuentro, ¿no es cierto?, en un supuesto de plazo razonable.
Entonces, vamos a advertir aquí que esta duración efectiva del plazo tiene que ver con lo que realmente se ha utilizado. Esa misma línea, en el expediente 5350-2009 de habeas corpus, en el caso de Salazar Monroy, vamos a advertir que el plazo razonable del proceso penal va a comenzarse a computar cuando se presente el primer acto del proceso dirigido contra una persona determinada como probable. Entonces, aquí esto es valioso, es indispensable, en la medida que se pueda esgrimir de manera necesaria que se trata de un supuesto en el que el Ministerio Público, y exactamente la Fiscalía que tiene a cargo un caso, ha asumido competencia respecto a dicha etapa. En ese contexto, va a advertirse que estamos fuera del marco de lo razonable cuando se haya vencido el plazo legal. Pero además de cuando se haya vencido el plazo legal, también se va a producir esto, o mejor dicho, el cómputo del plazo se va a iniciar desde el momento en el que el Ministerio Público, Fiscalía, ha estimado o ha encontrado un posible responsable, ¿no? Entonces, eso tiene que materializarse necesariamente. Vamos a advertir entonces nosotros que deberá o tendrá que realizarse en el marco del proceso, tiene necesariamente que producirse que un órgano competente tenga conocimiento de este hecho. Una vez que el órgano competente, en este caso el Ministerio Público, tenga conocimiento de este hecho, a partir de ese momento se inicia el cómputo del plazo. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en el que se haya producido el cumplimiento del plazo máximo. En ese mismo contexto, vamos a encontrar que se ha establecido ya jurisprudencialmente algunos criterios para la determinación del plazo razonable. Estos criterios para la determinación del plazo razonable están contenidos, fueron recogidos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia 295-2012, ¿no es cierto?, proceso de habeas corpus, donde se establecía algunos de los criterios que tendrían que valorarse en el marco de ello. En esa línea, vamos a identificar nosotros que estos criterios para determinar el plazo razonable estaban orientados a valorar algunos elementos importantes: la conducta de las autoridades judiciales, la complejidad del asunto, la actividad o conducta del interesado. ¿Qué involucra la conducta de las autoridades judiciales? En este caso se traslada al Ministerio Público, ¿no? Hay que recordar que esta sentencia desde el año 2000, sentencia 2012, tiene como punto de partida, ¿no es cierto?, que se trata de, en principio, una sentencia en la que se va a materializar, por ejemplo, algunas condiciones importantes. Sí, materializar que se produce en el momento en el que existía todavía el código anterior o el proceso penal anterior. En ese contexto se establecía, pues, que la investigación estaba a cargo del sistema de justicia. Entonces, sin embargo, vamos a advertir nosotros que cuando se puede evidenciar lo contrario y se pueda detener ahora la investigación a cargo del Ministerio Público, vamos a advertir entonces que el Ministerio Público va a encontrarse, ¿no es cierto?, va a encontrarse en este caso, o va a ser responsable de ser valoradas sus conductas. ¿Qué significan sus conductas? ¿Cuántas de las diligencias han sido aplazadas por el Ministerio Público? ¿En cuántas ocasiones? ¿Y qué es lo que ha hecho la otra parte? ¿Qué tan complejo resultaba el asunto? Muy o poco complejo. Y finalmente, ¿cuál es la actividad o conducta del procesal del interesado? Entonces, la conducta procesal del interesado tiene que ver justamente con aquellos supuestos en los que se va a materializar un supuesto caso en el que finalmente se puede advertir que se trata de una conducta por parte del interesado orientada a que el proceso continúe y no más bien a entorpecer con constantes reprogramaciones. Visto ello, lo que se busca en el marco de cualquier proceso, y eso una cosa no tiene que ser mezclada con otra, es que el hecho de estar investigado en el marco de un proceso no debe, en todo caso, verse afectado a partir de la afectación del plazo razonable. Es cierto, ¿el Estado tiene el derecho a la persecución penal? Sí, es cierto. ¿Es posible que el Estado instaure una investigación por un plazo determinado? Sí. ¿Podemos estimar que los plazos pueden ser disímiles? Sí. Sin embargo, esto va a tener un límite. Ese límite es que se dé la investigación en el marco de un plazo razonable. ¿Cuáles son las sanciones que se obtienen como consecuencia del plazo razonable? Estas sanciones, como consecuencia de la vulneración del plazo razonable, son las que vamos a encontrar nosotros en el marco del propio criterio respecto a ello. ¿Cuál es ese marco? Vamos a encontrar que ese marco es, por ejemplo, compensatorios. ¿Qué pasó durante la pandemia? Todos nosotros tuvimos, en este momento, tuvimos alguna situación en la que podríamos encontrar, ¿no es cierto?,
que se pueda generar un supuesto de indulto o perdón, ¿no? ¿Qué caso es eso? Es el caso de vulneración del plazo razonable. Por ejemplo, cuando hemos encontrado en pandemia, todos hemos visto cómo es que hemos tenido algunos inconvenientes en el marco de la pandemia, para, en el marco de la pandemia, poder después proceder a la recuperación del plazo razonable. Entonces, eso, sin lugar a dudas, ha sido una cuestión importante a dilucidar. Luego también hemos visto las sancionatorias, ¿no? Genera responsabilidad disciplinaria, penal, civil, etc. Y finalmente las procesales, que están vinculadas con algunas nulidades o sobreseimientos según sea el caso. Sobre este tipo de cuestiones vamos nosotros a poder advertir en el presente, en la presente, en todo caso, exposición, ¿no? ¿Cuáles son, y en todo caso, cuál es el efecto del control de plazo? ¿Cómo es que esto finalmente se materializa? De ahí vamos a ver, entonces, lo siguiente. En esa misma línea vamos a encontrar entonces nosotros que en el marco de lo que se estima, de que el artículo 334, y en el marco del artículo 334 vamos a identificar que quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, ¿no es cierto?, deberá solicitar que le dé término y se dicte la disposición que corresponda. Esto es importante, ¿no es cierto?, porque en el marco de esta disposición que corresponda vamos a advertir que es donde se habilita la lógica del control de plazo. Y dice claramente, si el fiscal no acepta que se adecue el plazo razonable, y frente a la solicitud del plazo, frente a la solicitud, podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de 5 días, instando que se emita un pronunciamiento al respecto. Entonces, en ese contexto, sin lugar a dudas, justifica que se pueda producir un supuesto de conclusión de diligencias preliminares. Pero, ¿qué pasa o cuál es la consecuencia de este proceso de las diligencias preliminares o de este control de plazo? Es que la Casación 2008 de Libertad ha establecido que de manera excepcional el plazo de las diligencias preliminares, en su hipótesis más extrema, no debiera ser mayor al plazo de la investigación preparatoria. Quiere decir que, es cierto, el Código Procesal Penal me ha establecido que yo tengo diligencias preliminares equivalentes a 60 días. Sin embargo, yo no puedo exagerar, no puedo ir más allá de lo que establece o de lo que prevé justamente en el marco de las diligencias preliminares, o mejor dicho, la investigación preparatoria, y mi plazo de diligencias preliminares se podrá prorrogar hasta el máximo de investigación preparatoria. Si es común, 120 días. Si es que es complejo, 8 meses. ¿No es cierto? Y después de eso, ¿qué pasa? Necesariamente tendría que formalizar. Pero ¿qué sucede? Y es ahí la labor de los abogados defensores. Esto no se puede agotar allí, sino que además debe identificarse desde cuándo se inicia. Como lo indicamos hace un momento, y lo ha ratificado así ya no solamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino también la jurisprudencia de la Corte Suprema, la Casación 66-2010-1, establece que el cómputo de plazo de las diligencias preliminares se va a iniciar desde la fecha en que el fiscal tiene conocimiento del hecho punible. En esa lógica, vamos a identificar que estas diligencias se van a iniciar a partir de la fecha en la que el fiscal tiene conocimiento de un hecho punible y no más bien desde la comunicación del encausado. Significa que yo inicio mi cómputo de diligencias desde que he iniciado la investigación hasta que, en este caso, tomo conocimiento del hecho. O mejor, perdón, me corrijo. Desde el momento en el que el Ministerio Público tenía la oportunidad de conocer y no cuando se inicie cualquier acto de investigación o me notifiquen alguna disposición. En esa misma línea, el 342 del Código Procesal Penal establece cuáles son los criterios de complejidad con respecto a lo que es finalmente las investigaciones complejas. Estos criterios de complejidad que están contenidos en el marco de las investigaciones complejas son aquellos como que se requiere la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, comprende la investigación de numerosos delitos, se involucra la cantidad importante de imputados o agraviados, se demande la realización de pericias que comportan revisión de auditoría, documentación o de complicados análisis técnicos, entre otros. Estas características van a ser evaluadas para verificar, por ejemplo, si esto podría ser considerado como uno de los elementos vinculados con la complejidad del caso. Y en esa línea vamos a ver cuál es la consecuencia del vencimiento del plazo de las diligencias preliminares. Vamos a advertir entonces que
corresponderá, dice así, continuar con el desarrollo de la siguiente etapa del proceso y con eso el vencimiento del plazo de investigación preliminar, que en este caso es que el Ministerio Público deba proceder con el requerimiento fiscal acusatorio o de sobreseimiento. Entonces, en ese contexto, vamos nosotros a estimar que se trata justamente de supuestos en los que va a establecerse como sanción del vencimiento del plazo razonable que se le exija al Ministerio Público un requerimiento fiscal o un requerimiento de sobreseimiento. Y esto es importante, porque ese tipo de situaciones generan espacios en los que no se va a materializar un supuesto en el que se pueda, en todo caso, preparar que el Ministerio Público, al vencimiento del plazo de las diligencias preliminares, única y exclusivamente le queda la formalización de la investigación preparatoria. No. Lo que dice esta casación 134-2012 ANCAS, en su fundamento jurídico segundo, que además constituye doctrina jurisprudencial, es que el Ministerio Público debe proceder con el requerimiento fiscal acusatorio o de sobreseimiento. Y en ese contexto se va a subsumir, si ustedes se dan cuenta, que nos estaríamos sustrayendo de la etapa de la investigación preparatoria. Y esto es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante porque uno pareciera, oye, pero están restringiendo la acción por parte del Ministerio Público. Sí, claro, pero por otro lado, lo que estamos haciendo es garantizar el derecho fundamental al plazo razonable. ¿Y por qué se produce esto? Se produce esto porque, en virtud del artículo 144 del Código Procesal Penal, vamos a encontrar que se recoge la figura de la caducidad. Entendida la caducidad como que lo señala más expresamente, que cuando se produce el vencimiento de un plazo máximo, en este caso el plazo máximo de las diligencias preliminares, implica la caducidad de lo que se pudo o se debió hacer. Significa que yo no puedo, ¿no es cierto?, ni debo, en todo caso, si yo no puedo prorrogarlo, ya no, si podía prorrogarlo, sí puedo hacerlo, pero antes de su vencimiento, no después de su vencimiento. En esa lógica, los plazos van a tener solamente por finalidad regular las actividades fiscales y jueces y tienen que ser observados por ellos. Su incumplimiento que genera responsabilidades. Entonces, en el marco de ello, va a advertirse justamente que se trata de un supuesto en el que se va a materializar, cuanto menos, algunos elementos importantes, que estos plazos tienen por finalidad únicamente regular la actividad de fiscales y jueces, por lo cual genera su incumplimiento sanción disciplinaria. Esto nos lleva justamente a las consecuencias que hemos visto hace un momento. Primero, ¿vamos a aplicar la caducidad del control del plazo? Sí. Dice, aquellas actividades relacionadas a la ejecución de acción penal no pueden ser sancionadas con caducidad. ¿Qué significa esto? Que aquellos actos de investigación que se hagan con posterioridad al vencimiento no van a declararse nulas. ¿Podrán generar responsabilidad disciplinaria? Sí. Pero no puede declararse caducas. Lo que sí se puede caducar es la posibilidad de la etapa correspondiente a la formalización de la investigación preparatoria. En esa misma línea hay un tema importante, la casación 54-2009 de la libertad, que además en su fundamento jurídico 9 constituye doctrina jurisprudencial, dice que el requerimiento fiscal, acusatorio o no acusatorio, es la expresión de un deber funcional ineludible, por lo que el proceso penal no se concibe sin su ejercicio. Por lo tanto, el incumplimiento de los plazos legalmente establecidos para su emisión, por su carácter de acto necesario para el proceso, solo acarrea responsabilidad disciplinaria, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. Aquí solamente vamos a advertir que hay responsabilidad disciplinaria. Significa que si el fiscal se le venció el plazo, no tenemos, ¿no es cierto?, no tenemos la posibilidad de eliminar o sustraer por vencimientos de plazos este tipo de eventualidades. Luego vamos a advertir que en esa misma línea, y la casación de 2008, la libertad es un dato importante que suele utilizar con frecuencia, en su fundamento jurídico 12 dice, la casación de 2018, la libertad es la que contempla justamente que el plazo máximo de las diligencias preliminares no debe ser máximo o no debe ser superior al plazo máximo de la investigación preparatoria. Y que, si bien es cierto, pertenecen a una misma etapa, estas tienen plazos independientes. Sin embargo, este fundamento jurídico 12 nos da un dato importante, que aunque no constituye en estricto doctrina jurisprudencial, creo yo es relevante, porque establece que la fase de las diligencias preliminares no podría, en su hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria regulada por el artículo 342 de la ley procesal. Significa que, incluso en el caso de las diligencias preliminares, no debe superar el plazo máximo de investigación preparatoria. Entonces, ¿qué pasa si se han vencido los plazos y el fiscal no da por concluido? Las partes solicitan su conclusión al juez de la investigación preparatoria vía control de plazo.
En ese contexto, vamos a ver que una vez que se emite esta disposición, el juez tendrá que acontecer los siguientes días, disponer que el fiscal pueda formular acusación o sobremiento en los plazos que tenemos. ¿Qué es lo que de hoy me interesa destacar? En principio, datos importantes. Primero, la razonabilidad del plazo va a recogerse siempre bajo la doctrina del plazo razonable, entendida como plazo legal. Por lo cual, en nuestro país, y es un criterio uniforme, por lo menos vía control de plazo, que ésta se va a legitimar únicamente para verificar si se ha cumplido el vencimiento o no de un plazo máximo, establecido por ley. Si lo que yo quiero verificar es la razonabilidad del plazo de un caso en concreto, sin que sea vencido el plazo máximo, lo único que me queda es vía tutela de derechos, para garantizar plazo razonable. ¿Ok? Segundo elemento importante. El plazo razonable, controlable vía control de plazo, se computa desde la fecha en que el fiscal competente toma conocimiento de los hechos objeto de investigación. En ese contexto, tendrá que producirse el control de plazo en la medida que se vaya a materializar un supuesto de esa naturaleza. Luego, vamos a identificar, además ya visto el cómputo del plazo, me interesa y vamos a poder identificar otro elemento importante. ¿Cuál? ¿Cuál es la consecuencia del control de plazo? Entonces, aquí hay dos momentos, ¿no? En el caso del control del plazo en investigación preparatoria, el tema está sencillo, porque el juez le va a ordenar que cierre su investigación y el fiscal va a proceder con el requerimiento acusatorio. No hay mayor ciencia. Pero distinto es el caso de las diligencias preliminares. Porque cuando se han vencido las diligencias preliminares, va a corresponder aplicar la casación 134-2012 ANCAS, que dice que se genera la caducidad del plazo, entendida esta caducidad del plazo como aquel supuesto en el que se pudiera materializar que el plazo se entiende que ha caducado en la medida que se ha vencido y por lo cual el fiscal tiene la prohibición expresa de poder formalizar la investigación preparatoria y única y exclusivamente tiene que pasar a la etapa de juicio, o mejor dicho, a la etapa intermedia. Esto es, emitiendo un requerimiento acusatorio o un requerimiento de sobreseimiento. En ese contexto, estos son los elementos más importantes y más sustanciales que van a estar vinculados con el control de plazo. Llegados ya en audiencia, si además de ello se va a controlar los criterios de razonabilidad vinculados con la actuación de las partes. Entiéndase, qué ha hecho el Ministerio Público, qué ha hecho la defensa y la complejidad del caso. La complejidad del caso se tiene que ser leída a la luz, ¿no es cierto?, en contrario, claro está, de lo que prevé el Código Procesal Penal para poder entender un caso complejo, ¿no? El 342.2 del Código Procesal Penal recoge cuáles son los criterios de complejidad o para ser declarado un caso como complejo. Cuando esto no se produzca, estos criterios de complejidad no se produzcan, entonces corresponde, sin lugar a dudas, evidenciar que tenemos el primer presupuesto. Ya entraremos a analizar otros presupuestos, como el comportamiento de las partes. ¿Cuál es el comportamiento de las partes? El Ministerio Público fue diligente con su investigación, llevó a cabo todas las diligencias en la fecha que hizo, ¿sí o no? Si es así, ok. Si no, tenemos que no fue diligente, tenemos una causal para merituar que hay una afectación al plazo razonable. Dos, vamos a evidenciar además que se trata de que la parte siempre ha asistido a las diligencias, entonces verificamos que es diligente. Estos van a ser todos los elementos que vamos a verificar en el marco del control de plazo. Por lo cual, la herramienta del control de plazo es un instrumento legal, es una herramienta, es un medio de defensa que va a abonar o me va a ayudar a que podamos nosotros efectuar un adecuado control en el marco del proceso y podamos garantizar el derecho al plazo razonable. Recordemos que la pertenencia, la vinculación con el proceso razonable, tiene mucho que ver con la lógica de poder evidenciar que nos encontramos frente a un supuesto en el que se está materializando la vulneración de un derecho fundamental. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos nosotros que materializar de manera recurrente que se trata de un supuesto en el que, reitero, se va a materializar situaciones en las que podamos evidenciar que hay una afectación al plazo razonable, ¿no es cierto? Esto es lo más importante. Muy bien, estimados amigos, quiero agradecer una vez más la gentil invitación por parte de Lex Academy, así como en este caso por quien auspicia el presente evento, como son la JUDECAP, y con ello quedo a disposición de cualquier pregunta, duda y comentario que pudiera haber al respecto. Muy bien, doctor. ¿Me escucha, verdad? Sí, te escucho perfectamente, Nino. Ya, doctor. Sí, vamos a ver si alguien desea hacer alguna pregunta, una acotación.
antes que el doctor se retire. Y voy a también agradecer la presencia del doctor, compartir su tiempo con nosotros, extenderle las felicitaciones por parte del doctor Michael Herrado y también de nuestra institución, que de verdad le tiene bastante aprecio al doctor. No es la primera vez que nos vemos. Esperemos volver a la presencialidad ya el próximo año, quizás, doctor, ya. Continuar con más eventos. Bueno, estamos esperando a ver. Bueno, parece que nadie desea hacer una consulta, pregunta. Vamos a... Aquí acabo de levantar la mano. Ay. Disculpe, sí. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Doctor, una excelente ponencia, doctor. Ya, lo que quería en concreto preguntarle al doctor por el tiempo es que una investigación una investigación preliminar declarada compleja puede ampliarse excepcionalmente el plazo. En ningún supuesto, a ver, primero vamos a ver desde el plano fáctico todo se puede, porque fácticamente muchas veces se hacen muchas cosas, pero desde el plano legal, el límite temporal de unas diligencias preliminares es que estas tienen que ser no mayor al plazo de investigación preparatoria. Ahora, claro, ¿qué pasa cuando me la declaran compleja? Es una buena pregunta. Depende de dos factores. Si me la declaran compleja antes del vencimiento del plazo de las diligencias preliminares, esto es, antes de mi vencimiento de los 60 días, pueden convertirla compleja y mi plazo, que antes era de 60 días, se va a convertir y se va a prorrogar ahora al plazo equivalente de una compleja, que como hemos dicho que el plazo de las diligencias preliminares es idéntico al plazo de la investigación preparatoria, tendríamos una compleja con diligencias preliminares de 8 meses. Si es así, me tengo que llenar a los 8 meses, claro, siempre y cuando, por lo menos para ir por control de plazo, porque si veo que no hay los parámetros de la complejidad que recoge el 342.2, entonces podría ir vía tutela. Pero si lo hacen antes. Si lo hacen después, sí puedo plantear control de plazo porque se genera justamente la figura de la caducidad, donde yo no puedo, he perdido la oportunidad, si estoy en el Ministerio Público, he perdido la oportunidad de generar la declaratoria de complejidad y con ello una prórroga, si es que esta no la he realizado antes del vencimiento. Con lo cual, entra en vigencia la casación 134-2012 ANCASH, Fundamento Jurídico Segundo, que es doctrina jurisprudencial, que habla de la caducidad de lo que podía haber hecho el Ministerio Público. Gracias, doctor. Sí. Doctor, la compañera Mariane Concepción había dejado una pregunta en el chat. Dice, a ver, leamos lectura que dice aquí. El inicio del cómputo de la diligencia preliminar sería desde que la Fiscalía emite la disposición de inicio de diligencias preliminares o desde que la denuncia recepcionada llegue a conocimiento fiscal. No, en realidad el inicio del cómputo es desde que la denuncia es ingresada al despacho competente. ¿Por qué digo despacho competente? Porque claro, ¿qué pasa si yo formulo una denuncia y la denuncia la mando a la Fiscalía de Prevención del Delito en lugar de mandarla a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios? No, necesariamente tiene que ser desde que la denuncia entra a corrupción de funcionarios, si es que lo que se investiga es corrupción de funcionarios. Pero es desde que ingresa la denuncia. Muy bien, doctor. Muchas gracias nuevamente. Justamente, última pregunta, doctor. Justamente la pregunta es más o menos va atinada al tema del plazo excepcional. Muchas veces una investigación a puertas de vencerse de los 8 meses cuando es declarado complejo, días antes de vencerse se archiva la investigación, pero cuando se eleva al superior, esta la revoca y le otorga un plazo de 30 días o 45 con el término plazo excepcional, cosa que ese plazo excepcional yo nunca la he visto en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, y no sé si eso tendría como un marco legal severo, ¿no? La verdad es que no sé, eso me podría dilucidar esa pregunta, doctor. Claro que sí, ahí viene una mala práctica, ¿no? Lo que pasa es que en el Código de Procedimientos pasaba ello, ¿no? Y digamos que había esa figura del plazo excepcional que se otorgaba con regularidad y hay el plazo excepcional del plazo excepcional, ¿no? Que es lo que pasaba con las instrucciones, plazo excepcional, plazo excepcional, plazo excepcional, y se llegaba hasta el límite. Pero en el nuevo modelo, en efecto, no hay un plazo excepcional. Entonces, finalmente, los plazos son legales. El único que, para efectos del nuevo Código Procesal Penal, se ha establecido computar un plazo legal. Significa que el legislador es el que estableció el plazo. Este plazo solamente puede ser variado en un supuesto, o hasta en 2 supuestos. El primero, bajo la connivencia de las partes, renuncia a las partes. Caso típico de la terminación anticipada. Ambas partes dicen renunciar al plazo de la investigación, dicen nos ponemos de acuerdo y nos acogemos a la terminación.
Segundo supuesto, donde hay una cuestión evidente, la pandemia, ¿no es cierto? Suspensión de plazos procesales. No hay más que decir, es un tema evidente. Pero la prórroga de este tipo de plazos, expresamente el código establece que no son posibles. Incluso formalizar la investigación preparatoria, la prórroga del plazo requiere algunas formalidades. En el caso común, una disposición motivada. En el caso de complejo, resolución judicial. El juez tiene que aprobarme la prórroga del plazo. Crimen organizado, ni qué decir. Lo propio, tiene que pasar para que el juez emita la resolución que corresponda y pueda aprobar, en todo caso, este tipo de decisiones. Por lo cual, en realidad, se trata de una mala práctica. Lo ideal ahí sería más bien presentar vía control de plazo. Lo que va a pasar, y ese es el gran problema con el que se juega por otro lado, más allá del plano formal y de lo que legalmente está previsto, y que incluso jurisprudencialmente está previsto, tenemos un problema coyuntural, que es la sobrecarga procesal. Porque claro, yo tengo el plazo vencido, y hasta que me mide la disposición superior que da 45 días, muchas veces mi control de plazo presentado al día siguiente tiene audiencia recién al día 30 y emite resolución al día 45, lo cual mi control de plazo no surtió el efecto que esperamos. Un gran problema que tiene el control de plazo el día de hoy en el Perú es la sobrecarga procesal, porque finalmente el promedio para la programación de una audiencia de control de plazo suele ser muchas veces de entre 45 días y en algunos casos hasta 3 meses. Ese tipo de tiempos puede generar un efecto que puede ir en contra respecto a lo que pretende finalmente la figura de control de plazo. Gracias, doctor.